bienvenidos a una nueva sección de Una Ciencia, le llamaremos Voces. Este es el primer episodio, Colores que Curan, con Juan Alonso Martínez. Juan Alonso es estudiante de las carreras de Bioquímica Clínica y de QFB, y pues está en octavo semestre y trabaja con el doctor Daniel Lozada. Así que, pues, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu proyecto, de lo que haces actualmente? Claro, muchas gracias, Tau. Bueno, el proyecto se enfoca en la nanoencapsulación de carotenoides de mamey. Los carotenoides son unas moléculas orgánicas que le dan su color al mamey, en este caso el color naranja, y que se sabe ya muy bien que tienen una actividad antioxidante muy importante. Entonces, bueno, el proyecto consiste en la extracción de los carotenoides del mamey, su nanoencapsulación, y ahorita lo que estoy probando es alginato y quitosano para la nanoencapsulación, y después se determina el potencial antioxidante encapsulado y sin encapsular, y por último ya se hacen pruebas en organismos, que en este caso haremos pruebas en un nematodo que se llama C. elegans, es un gusanito microscópico, y en bacterias para esperar que mate a las bacterias a través de su actividad, y por último en células de cáncer, que ahí es un poquito más enredado como tendría la actividad, pero también se espera obtener resultados en ese sentido. Ok, y bueno, a ver, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué elegiste al mamey como fuente de carotenoides? Esa es una respuesta un tanto fácil y divertida. Realmente, cuando yo llegué con el doctor Lozada, le pregunté qué era lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y entonces me contó que un estudiante de doctorado, había trabajado con carotenoides de mamey y de zanahoria. Y entonces, coincidentemente, en el rancho de mi familia hay un árbol de mamey. Le dije, perfecto, nos quedamos con mamey porque pues yo lo consigo. Como que conozco bien la fuente, le voy a dar bien el seguimiento de dónde viene. Y eso fue básicamente. Pues la verdad me gusta mucho el color naranja, entonces es algo muy bobo si lo quieres ver así. Ok, no, sí, muy interesante. Y a ver, explícame. Explícanos un poquito qué son las propiedades antioxidantes y qué es el estrés oxidativo. Vale, el estrés oxidativo va a ser un proceso dentro de las células en el que aumenta la presencia de radicales libres. Estas especies que tienen un electrón solito y que por lo tanto son muy inestables y andan por ahí por la célula buscando con qué estabilizarse. Normalmente se estabilizan con lípidos de la membrana, y eso evidentemente afecta a la función normal de las células y acaba matándolas, pero también se puede estabilizar con otras proteínas y también afecta a la función celular. Y resulta que el estrés oxidativo es una condición que aparece mucho en las células cuando las personas están enfermas, particularmente en enfermedades como el síndrome metabólico, que incluiría hipertensión, diabetes, obesidad, y en el cáncer. Entonces es algo con lo que nos enfrentamos muy frecuentemente en nuestra vida. Y entonces ustedes ya, pues de cierta manera, tienen pruebas de que el mamey tiene propiedades que ayudan al estrés oxidativo. Sí, con anterioridad se realizaron las pruebas in vitro, que serían los ensayos de ABTS y de PPH para determinar la actividad, y las pruebas en los nemátodos también ya se realizaron. Con los nemátodos básicamente lo que se hace es inducirles un alto estrés oxidativo en su medio de cultivo y adicionar el carotenoide al medio. Entonces, normalmente sin carotenoide el gusano se muere a causa del estrés oxidativo, y con el carotenoide ves qué tanto sobrevive. Ok. Y bueno, ahora, ¿por qué decidiste nanoencapsular los carotenoides? ¿Y por qué la elección de alginato y quitosano para hacer esto? Vale, creo que tú mejor que nadie me puedes decir que lo nano es lo de hoy. Entonces, realmente lo que se quería era hacer una innovación al proyecto anterior, y lo nano tiene la ventaja de que es lo que se trabaja con mucha frecuencia y también ha demostrado tener ventajas como método para delivery de compuestos activos. Entonces, pues lo que esperábamos al nanoencapsular es aumentar la biodisponibilidad del carotenoide e incluso aumentar su potencial antioxidante. Y aquí viene muy bien la pregunta de por qué alginato y quitosano. Pues el quitosano es un carbohidrato que en sí mismo ya tiene actividad antioxidante. Entonces, pues lo que pretendíamos era hacer como un efecto sinérgico en el que se sume la actividad del carotenoide con la del quitosano. Ok. No me hubiera imaginado que el quitosano tuviera esas propiedades. Sí, y de hecho empecé probando con lípidos, pero la verdad es que no obtuve los resultados que esperaba. Entonces decidí darle un giro
yo esperaba hacer liposomas realmente. Ajá. Aunque al final decidí darle un giro por los carbohidratos porque además de que es más sencillo de hacer, tiene la ventaja del que el quitosano también es antioxidante, como les decía. Ok. Y bueno, a ver, ¿por qué no nos describes brevemente cómo realizas la encapsulación, así a grandes rasgos? Vale. Bueno, primero, para el proceso de extracción es un proceso de extracción química. Uh-huh. Y al final yo me quedo con los carotenoides con una pastita naranja prácticamente seca. Okay. Esa pastita yo la tengo que resuspender en algo. Para eso elegí resuspenderla en aceite, en este caso aceite de mamey, pues solamente con un poco por concordancia con el tema, con la fuente original de los carotenoides. Este aceite lo sacan de la semilla del mamey y por las características de los ácidos grasos que tiene, se prestaba adecuadamente para esto. Entonces, ya que el carotenoide está resuspendido en el aceite, básicamente se le agrega un poco del carotenoide a una solución de alginato y de ahí esto se vierte en una solución de cloruro de calcio. Eso a lo mejor tú nos podrías dar más detalles, pero básicamente recubre el carotenoide, ¿cierto? Sí, bueno, para los que no sepan, cuando se realizan se hacen cápsulas de alginato, el proceso es bastante pues sencillo, pero también es muy, muy visualmente impactante, como al momento que la gota toca la solución, automáticamente se forma la esfera, y pues sí, realmente lo que hace es que todo lo que está en el medio pues quede dentro de la esfera. Justo, y ya después esa misma mezcla se vierte a otro recipiente donde está el quitosano. Entonces lo que se pretende es que el quitosano recubra ya la cápsula de alginato, entonces queda también expuesto. Eso es bastante práctico y de nuevo favorece la parte antioxidante, ¿no? ¿Y qué retos hasta el momento has enfrentado en general en tu proceso, desde pensamiento, de determinación del problema, de llevar a cabo todo esto, ¿no? Pues la verdad yo creo que un montón, pero creo que es la parte más divertida de ser científico. Aunque seamos científicos en pañales, ya creo que somos científicos. Entonces, de entrada, el primer reto es elegir tu tema. Porque aunque te orienten, aunque tu grupo de investigación ya tenga una línea definida, es tu decisión y lo tienes que pensar bien, porque es lo que vas a trabajar algún tiempo de tu vida, no necesariamente toda, sí, pero ya un buen tiempo, ¿no? Entonces la selección del tema ya fue un reto. Yo ya les conté que para mí fue sencillo, pero por algo muy tonto. Y de ahí pues viene el que tienes que saber conocer los límites del proyecto, hasta dónde va a ser tu alcance, porque bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces hay que ir pasito a pasito. Para mí lo más difícil ha sido la parte de encapsulación. Okay. Posiblemente porque no tengo la formación más fuerte en esa área. Uh-huh. Entonces sí ha sido bastante retador, porque pues al final las cosas, los artículos reportan una cosa, tú lo haces y no sale igual y piensas que eres tú y lo vuelves a hacer y vuelve a no salir. Entonces pues tienes que cambiar de metodología y chan, pero es un constante estira y afloja entre que las cosas te salgan y no te salgan. Y pues realmente también otro reto ha sido pues gestionar mi tiempo. Soy una persona a la que le cuesta bastante ordenar su tiempo y sus ideas. Entonces esto es mi bebé científico. El único que lo tiene que cuidar soy yo, y evidentemente tengo orientación del doctor Lozada, pero a final de cuentas es mi responsabilidad. Entonces creo que esas partes han sido como las más retadoras, y seguramente en lo que queda del proyecto, que va a ser como lo más afín a mi área, que son las pruebas in vivo, voy a tener un montón de retos más, porque pues las cosas vivas son muy berrinchudas. Entonces a ver si quieren cooperar para esta parte del proyecto. Ok, y también al momento de tú hacer la encapsulación, haces la suspensión en un aceite. Sí. ¿Qué tipo de aceite y por qué la selección de ese aceite? El aceite de mamey lo elegí cuando quería hacer liposomas, y esto fue con base en un protocolo que encontré en un paper, y busqué un aceite que se pareciera al aceite que ellos usaban, que era aceite de maíz, en cuanto a los ácidos grasos, porque bueno, para mi gusto eso era lo que determinaba que se formara el liposoma en ese caso. Entonces me puse a hacer búsqueda y consideré que el aceite de mamey tenía características adecuadas en cuanto a punto de fusión, pero particularmente en cuanto a la longitud de los ácidos grasos que lo componen. Y pues me quedé con ese, y
realmente para cuando cambié para el quitosano ya no era tan relevante qué tipo de aceite se usaba. Okay. ¿Por qué? Pues porque el alginato iba a meter todo ahí. Además de alginato y quitosano, ponemos un poquito de twin que va pues, a facilitar que haya compatibilidad entre las fases, ¿no? Y pues básicamente fue eso, pero realmente fue una decisión más bien tomada antes, cuando todavía no trabajaba con los carbohidratos. Ok, ¿y qué esperas ver en cuanto a la actividad antioxidante, pues tanto en los modelos animales como en los modelos bacterianos, pues de ambas maneras, con y sin encapsular? Lo que se espera definitivamente es un aumento en la actividad antioxidante, en suma. Por una parte, por aumento de la biodisponibilidad, porque pues el tamaño chiquitito del método de delivery te permitiría llegar a más profundidad dentro de las células, si lo ves de esa manera, y también, como les decía, por el quitosano. Entonces, antes de poner quitosano ya esperaba un aumento, pero ahora con quitosano espero un aumento mucho más grande realmente. Si no encuentro eso, pues realmente creo que algo está sucediendo ahí, porque está muy bien reportado la actividad antioxidante tanto de carotenoides como de quitosano. Entonces, claramente es un aumento grandote en este caso, lo que espero ver. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué consisten las pruebas ABTS y de PPH que nos comentaste que pues ibas a realizar? Vale. Las pruebas de ABTS y de PPH son determinación de antioxidantes in vitro. Entonces, para hacer estas pruebas tú tomas tu reactivo y lo que haces primero es producir el radical libre. Y resulta que ese radical libre tiene color. Entonces, después de que ya tienes tu radical libre listo, tienes una solución con una absorbancia determinada, mides y tienes tu inicio, ¿no? Después adicionas los antioxidantes a diferentes concentraciones y eso va a disminuir la absorbancia porque va a disminuir la presencia de los radicales libres. Cuando deja de ser un radical libre, pierde su color. Entonces el ABTS es como azulito verdoso y el DPPH es rojito, y normalmente se usa más DPPH para cosas lipofílicas, Okay. pero de todas maneras vamos a hacer ambos. Y básicamente es esa parte, es un cambio en la absorbancia, una disminución conforme disminuye el radical libre. Ok, y bueno, ¿y ahora qué bacterias y líneas celulares planeas utilizar para tus estudios? Si es que ya lo sabes. Sí, esa parte todavía no está decidida por completo, pero ya tengo una idea. Okay. De entrada, para las bacterias, pues ya sabemos que de acuerdo a su pared celular son o gram positivas o gram negativas, y es la básica. Necesito por lo menos un par de bacterias gram positivas y un par de bacterias gram negativas. Okay. Seguramente como gram negativo utilizo una E. coli, porque es de las más comunes, y probablemente como una gram positiva ocupo un Staphylococcus aureus. Realmente todavía no lo sé y depende de la disponibilidad que haya de bacterias en el cepario, pero eso sí es seguro, porque puede ser que por sus características de pared el antioxidante tenga un mejor efecto en una gram positiva que en una gram negativa o viceversa. Entonces sí es clave ver esa parte. Y en cuanto a las líneas celulares, realmente no lo sé. Yo creo que sería factible tal vez probar con líneas celulares de cáncer de mama, y en este caso se probarían de acuerdo a su clasificación. Son con receptores hormonales, para estrógenos, para progesterona y triple negativas. Probablemente se agarre una de cada tipo, pero esta sería la parte como final del proyecto, y realmente depende pues del tiempo, de que se consiga encapsular adecuadamente ya este semestre y todo ese tipo de cosas. Pero eso es como lo que está más en veremos, porque aparte pues mantener un cultivo celular es bastante caro, entonces hay que hacerlo con cuidadito para aprovechar bien los recursos. ¿Y cómo vas a evaluar la actividad antioxidante pues tanto en los modelos vivos como en los modelos celulares o en los bacterianos? Vale, para los nematodos ya les contaba que se les pone un oxidante, Y sí, jugulona, y se observa la supervivencia del nemátodo. Para las bacterias, aquí lo que se esperaría es que la bacteria muera. Esta parte de estrés oxidativo antioxidante es como un juego medio chistoso de las células, porque naturalmente tenemos mecanismos antioxidantes en nuestras células, y así todos los organismos. El detalle está en que a veces un aumento en el estrés oxidativo es negativo, pero a veces también es necesario, porque las especies oxidantes son una parte fundamental de nuestro sistema inmune. Entonces es como un juego de estira y afloja. Para las bacterias lo que esperaríamos ver es su muerte. Okay. Para las líneas celulares
es cuando se pone un poquito más complicado, porque también si nos ponemos a pensar en tratamiento para cáncer, la quimioterapia frecuentemente aumenta mucho el estrés oxidativo y eso puede matar la célula con cáncer o puede proporcionar un ambiente propicio en el que las células de alrededor no tienen suficiente resistencia. Entonces, no lo sé, también esperaría ver su muerte. Okay. Aunque creo que para tener resultados confiables y certeros en este sentido, habría que desarrollar experimentos más completos. Posiblemente se tenga que adicionar algún agente que normalmente mataría las células, algún quimioterapéutico con el carotenoide. Realmente esa es una parte que está un poquito lejos en el proyecto. Entonces no tengo la certeza aún, aunque también esperaríamos ver la muerte y ya se ha reportado previamente que hay muerte celular con la presencia de antioxidantes. Ok, y entonces pues ya hay de cierta manera indicios o publicaciones de que los carotenoides también tienen pues este potencial uso anticancerígeno. Sí, ya se han utilizado y como te digo, esta parte del cáncer es curiosa, o sea, son mecanismos curiosos porque es como un poco incongruente si lo ves así. Si le estás dando un quimioterapéutico a un paciente que le va a aumentar el estrés oxidativo y eso va a matar a la célula con cáncer, pensarías que es contraproducente darle un antioxidante. Sí, claro. Entonces, pues realmente, como decía hace rato, con los seres vivos vamos como un poquito al berrinche y a ver qué tal funciona en la realidad, porque pues somos sistemas bastante complejos. Sí se ha utilizado, sí se ha visto que disminuye la viabilidad de cultivos celulares. Ahora habría que ver si eso puede ser extrapolado a pacientes. Entonces creo que es un punto al que no se ha llegado aún y en el que los carotenoides se utilizan más que como terapia, pues como un complemento para preservar la salud del resto de las células. Ok, y bueno, ahora regresando otra vez a como tal, pues las cápsulas como tal, ¿qué hasta el momento has hecho para caracterizar, para ver que todo vaya de acuerdo a cómo cómo debe de ir? Sí, para esto lo que hemos estado utilizando es el DLS. Ok. Entonces, hasta donde tengo entendido, eso me va a hablar de la estabilidad de las nanopartículas con el potencial Z y me va a decir el tamaño y la carga y demás cosas. Entonces, ahí es donde estoy buscando estabilidad y tamaño adecuados. De momento, no he encontrado los parámetros que necesitamos, suficientes de estabilidad. El tamaño ha sido bueno, pero la estabilidad aparece ahí un valor medio cambiante, como a capricho. Entonces voy a repetir pruebas pronto y también pretendo que se haga microscopía electrónica para ver la morfología, aunque se reporta que son partículas amorfas. Pues a lo mejor se encuentra una forma medianamente esférica, no lo sé. Yo creo que eso sería la parte básica de caracterización para mi DLS y microscopía electrónica. Y también para revisar la eficiencia de la encapsulación, pues utilizaría UV, porque pues como son naranjas es sencillo utilizar UV visible para ver qué tanto naranja se quedó afuera de mi cápsula y qué tanto se quedó adentro. Entonces eso sería para la eficiencia de encapsulación. Ok, bueno, y para los que no sepan, el potencial Z pues puede ser tanto positivo o negativo, y mientras más grande sea el número pues se espera una mayor estabilidad de partícula, mientras se acerque más al cero pues tiende más a aglomerarse, a no mantener la forma de partícula, y pues puede llegar a perder sus características que lo hacen nano, ¿no? Que lo hacen especial a las cosas macro. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué no nos cuentas un poco de los siguientes pasos actualmente, o algo que te gustaría tal vez probar en un futuro no muy lejano en tu investigación? Pues pronto espero tener las nanopartículas hechas. Mi meta sería, antes de que acabe este semestre, tener mi metodología bien afianzada y con la estabilidad deseada. Eso es lo que deseo ahora, y de ahí entrar a las pruebas in vivo. Y pues realmente creo que esto es un poco de berrinche, si lo quieres ver así. Me gusta mucho la biología molecular. Entonces me gustaría revisar qué tanto se expresan genes relacionados con estrés oxidativo en los gusanos. Para eso se podrían usar algunas técnicas como PCR posiblemente, que nos diga si hay la presencia de esos genes expresándose. Realmente no veo tan factible que pase en el mediano plazo, pero es algo que me gustaría ver. Y pues la
parte de este proyecto, como lo veo, realmente es algo que me parece muy interesante. Creo que para el nivel en el que estamos de licenciatura es algo bueno, aunque me gustaría que el alcance fuera mayor realmente. Y también creo que es importante pues familiarizarnos un poco con lo que tenemos en nuestro entorno, porque a final de cuentas a mí me enamoró mucho que todo esto de antioxidantes es igual a color. Entonces prácticamente cualquier cosa de la naturaleza que veas con color tiene características antioxidantes. Otras personas en el laboratorio están trabajando con aceite de clavo, que en este caso no es colorido, pero acaban de llegar nuevos estudiantes que van a trabajar con unas flores. Entonces esa parte de ver algo colorido que va a tener un beneficio, para mí es como muy encantadora realmente. Ok, no, sí, la verdad es que sí, a veces la química puede llegar a ser un poco, pues, sin color, y sí, la verdad siempre es emocionante ver cosas con color y trabajar con cosas con color. Y bueno, no sé si quieras compartirnos algo más. Pues para todas las personas que estén pensando en hacer un proyecto de investigación, yo digo que lo hagan. Creo que es algo de lo que aprendes mucho y creo que son habilidades que vas a poder aplicar en muchos momentos de tu vida. Considero que es una cosa muy emocionante, aunque también tienes momentos de mucha incertidumbre. Los invito a que se animen, a que prueben, a que conozcan nuevas técnicas, a que lean. Creo que la mejor forma de empezar a tener nuevas ideas es leer mucho. Entonces, leer, pero artículos, novelas, todo lo que puedan, creo que es una buena forma de enriquecerte y de hacer tu pensamiento más ágil. Y sí, yo también les diría que pues a todas las personas que tengan de cierta manera la oportunidad de tener un proyecto de investigación o que tengan acceso a un laboratorio, por más limitados que sean los recursos, pues que aprovechen la oportunidad, eventualmente algo les dará y pues nada, muchísimas gracias, Alonso, y pues eso sería todo por... Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar.